Shabbat Shalom, familia. ¿Se me escucha bien ahí? Levánteme un dedito si se me escucha bien ahí, porque estoy acá acomodando un poquito el micrófono. Ahí está. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Gracias a la familia Pelo. Gracias, familia, por acompañarnos. Estamos cerrando el libro de Deuteronomio. Ya nos encontramos en los últimos capítulos. Y qué bendición ha sido, familia, poder compartir este tiempo de estudio, de poder compartir este tiempo de analizar cada porción. La bendición que hemos tenido también este ciclo de poder no solo tener una clase, sino que muchas veces teníamos hasta dos clases con respecto a la porción, ya que íbamos cubriendo, recuerden, no solamente como hacemos, solemos hacer, que es cubrir el contexto cultural o de acuerdo a la metodología de estudio que usamos de que nos enseñó nuestro hermano Rico Cortés, sino que también enfocarnos en el mandamiento. Y esta no va a ser la excepción, porque estamos en la porción que se llama Hasinu, y esta porción significa escucha, que es literalmente Deuteronomio capítulo 32 completo. Y es una porción que conocemos todo, que es el cántico de Moisés o uno de los cánticos de Moisés. Y en este caso, este cántico se caracteriza por ser un mandato para Israel. Así que vamos a comenzar, familia. Me gustaría que analicemos este cántico, que pudiéramos entender por qué es un mandamiento, por qué, cuál es el propósito, más que el por qué, sino cuál es el propósito por el cual el Eterno en el capítulo 31, verso 19 al 20, le dice a Moisés que tiene que escribir esta canción y se la tiene que enseñar al pueblo, y el pueblo tiene que cantarla, tiene que recordarla, tiene que, sí, memorizarla, la tenemos. Es más, familia, es interesante porque cuando vemos el mandamiento, no me voy a detener en el mandamiento en sí porque es de la porción anterior, y el ciclo que viene muy probablemente le vamos a dedicar mucho más tiempo, pero es interesante cuando vemos la interpretación legal del mandamiento, es que no es solamente recordar el cántico, sino que también le dice que cada hombre tiene que escribirse una Torá para sí mismo. Y si no la puede escribir porque no sabe o no tiene, digamos, los conocimientos para hacerlo o los recursos, como por ejemplo la tinta, el papiro que es de piel de animal, si uno no tiene todo lo que es para hacerlo kosher, tiene que ir y pedirle a alguien que la escriba y pagar por eso. Es interesante que el mandamiento está basado en este cántico, porque es un mandato y el cántico, vamos a ver, y eso es lo que me gustaría que pudiéramos enfocarnos en la esencia del cántico. ¿Por qué este cántico? Los sabios entienden que al memorizar este cántico también incluye lo que es la Torá. No está dejándola de lado, sino que hay que aprenderse el cántico, pero también cada hombre tiene que escribirse una Torá para sí mismo. Y es interesante porque el cántico es un recordatorio del por qué nosotros estamos guardando los mandamientos. Entonces, me gustaría que le dediquemos un tiempito a poder analizar este cántico. No es tan largo, pero vamos a tratar de entenderlo. Así que me gustaría aquellos que quieran participar con la lectura, que levanten su manito, que puedan levantar su manito. Así podemos dar paso a la lectura y vamos a tener bastante para leer en este vamos a decir recordatorio, y vamos a cumplir con parte de lo que dice el mandamiento de recordar este cántico y de aprenderlo. Así que vamos a tratar de aprenderlo, vamos a ir paso por paso. Vamos a hacer una cosa. Quiero invitarlos a que al cántico que se encuentra entre el verso 1 y el verso 44, lo podamos de alguna forma dividir en 9 partes para que podamos entenderlo y analizarlo en partes distintas, ¿ok? Permítanme, que ahí me estoy acomodando, me están diciendo que el micrófono se escucha bajo. A ver ahí. ¿Se oye bien? Ok. Vamos acá a poner aquí. Bueno, vamos a seguir entonces. Recuerden, vamos a continuar. Recuerden que estamos hablando de que vamos a dividir el, estos versos, recuerden, del verso 1 al verso 44, en 9 partes. Cada parte va a ser un tema. Y eso es lo que vamos a tener en mente, y vamos a ir analizando uno por uno de estas partes para que podamos nosotros entender el propósito de este cántico. Lleguemos a una conclusión juntos del por qué es tan importante y por qué el Eterno le dice a Israel, esto es un mandamiento. Y
vamos a también aprender un poquito más sobre esto, pero bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles aquí la Biblia y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Mi hermana Silvia, si lo puede leer, mi hermano Aldo, si me ayudas a darle paso a la hermana Silvia para que pueda leer del verso 1 al 3. Esa va a ser la primera parte que vamos a analizar. Amén. Oye, oh cielos, mientras yo hablo. Escucha, tierra, a las palabras de mi boca. Las enseñanzas caigan como lluvia. Mi oratoria se condense con rocío, como nieve sobre la tierra. Porque yo clamaré el nombre de Yahweh. Venga, declaren la grandeza de nuestro Elohim. Aleluya. Amén. Gracias, mi hermana Silvia. Miren qué interesante. Miren cómo comienza este cántico. Dice, escucha cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Esto es bien interesante cómo este capítulo está iniciando. Inicia con, y ya sabemos, cuando hemos estudiado, por ejemplo, la esfera de convenios, nos damos cuenta que cuando se nombra cielo y tierra, están nombrando dos testigos. Así que vamos a analizarlo y quiero compartir un poquito un resumen de lo que he podido profundizar en cuanto a los recursos que poseo para entender este cántico y poder entender la esencia. Quizás hay mucho más para aprender, y no es que quizás, seguro hay mucho más para aprender. Pero en base a los recursos que tengo, y quiero compartirles esto, familia, con respecto a la porción Hasinu, y quiero que obviamente recomendar estos recursos que ven en pantalla es el libro de Deuteronomio por Peter C. Gray, es muy buen recurso que nos ayuda a entender un poquito desde la mentalidad o desde la perspectiva tanto del contexto cultural como de la perspectiva hebrea. También considerar lo que es los comentarios del contexto cultural, y en este caso usé el libro de Deuteronomio de Zondervan, comentarios ilustrados, también es muy bueno. Y obviamente, para poder entender este cántico, utilicé la metodología de estudio, en donde me di cuenta que en este cántico vamos a encontrar temas como convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, caos y orden, espacio sagrado. O sea, en este cántico se encuentran la mayoría de los temas que estudiamos en la metodología de estudio. ¿Y cómo comienza este cántico? Poniendo al cielo y a la tierra como testigo. Es decir, que este cántico, considerando la metodología de estudio, arranca enfocado, o mejor dicho, el contexto va a ser de convenios. Y obviamente que vamos a necesitar profundizar un poquito más con respecto a lo que es el contexto cultural, contexto geográfico y histórico. Pero es interesante que cuando yo estudié este cántico, me detuve a ir verso por verso, me di cuenta que había muchos versos y que la verdad que la mayoría de los temas de la metodología están dentro de este cántico, en donde nos está entonces demostrando que en este cántico vamos a encontrar la voluntad perfecta del Eterno y que la esencia tiene que ver con eso. Así que vamos a comenzar y como les decía, vamos a empezar con los primeros versos, del verso 1 al verso 3. Y esto podríamos decir que es la introducción al cántico. En estos primeros versos vemos que se invoca al cielo y a la tierra para que escuchen las palabras que se van a pronunciar. Por eso van a ser testigos. Y miren cómo empieza Moisés diciendo, llamo al cielo y a la tierra para que ellos escuchen, es decir, sean testigos. Y cuando nosotros estudiamos, digamos, cómo eran los juicios en la Biblia, cómo debería de funcionar el Sanedrín, vemos que los testigos, lo principal es que ellos tienen que oír, son testigos. Y esto está muy relacionado, podemos ir relacionándolo con el tratado Sanedrín. Entonces, tengan en mente esto, que aquí Moisés está llamando al cielo y a la tierra como testigos. ¿Y por qué? Moisés invoca a los cielos y a la tierra para que actúen como testigos. Sin embargo, hay que recordar que el cántico no estaba, se estaba enseñando al pueblo para que lo cantare. Y esto lo vemos en el capítulo 31, verso 19. Así, el pueblo ahora se compromete. Miren qué interesante. Recuerden, contexto del libro de Deuteronomio es una renovación de convenio. Y el cántico, y ahora entendemos por qué es un mandamiento, miren lo que dice.
el pueblo ahora se compromete vocalmente, o sea, de labios con el pacto, invocando los elementos inmutables del mundo físico y creado. O sea, ¿el cielo y la tierra pueden cambiar? No. ¿Pueden pasar? Y muy difícil que pasen. O sea, son testigos que van a estar para siempre. Van a ser testigos que van a estar siempre atentos. Miren los testigos que pone Moisés. Ahora entendemos por qué son el cielo y la tierra. Son inmutables para que sean testigos de su compromiso. El hecho ahora que nosotros tengamos que pronunciar este cántico, que hacer este cántico, es un recordatorio, y no solo eso, sino que nos comprometemos vocalmente, o sea, con nuestros labios, con el pacto, en donde hay dos testigos que siempre van a estar, que va a ser el cielo y la tierra, que esos son inmutables. Cabe señalar que el cántico no está dirigido al cielo y a la tierra, sino al eterno, pero se les pide que lo escuchen. En caso de que en el futuro el pueblo fuera infiel, el mundo creado mismo condenaría silenciosamente a los israelitas. ¡Wow! Miren la envergadura de estos dos testigos, el cielo y la tierra. En el caso futuro en que el pueblo fuera infiel, miren, el Eterno están por entrar a la tierra prometida, están renovando un convenio, pero por si las dudas, hay dos testigos que van a ser los que van a condenar, por lo que se puede entender, silenciosamente a los israelitas. Son dos testigos que van a estar delante del Creador y le van a decir, tu pueblo no obedeció tus mandamientos. Miren ahora la importancia de estos dos testigos, que hasta el día de hoy el cielo y la tierra están presentes y aún siguen siendo nuestros testigos delante del Padre. Y eso es algo bien interesante. Entonces, en la primera parte, estamos hablando de que hay testigos, estamos hablando de vocabulario de convenio, el pueblo al hacer el cántico está aceptando este convenio y básicamente estamos nosotros ahora sujetos a ese convenio. Y hay dos testigos que van a estar siempre, el cielo y la tierra. Entonces, así comienza, y esto nos va a enseñar el contexto del cántico. Ahora sabemos que cuando Israel canta este cántico, tiene un peso legal y que nos estamos sujetando al convenio del Eterno. Así que vamos a ir a la segunda parte, que es del verso 4 al verso 9. Me gustaría que mi hermano Gilberto pueda leerlo, del verso 4 al verso 9. Muy bien. El verso 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Acto siguiente, hay una segunda parte que podemos determinar aquí, pero en esta segunda parte, miren cómo se lo nombra al Eterno. Hay vocabulario que llama bastante la atención. Él es la roca. ¿De quién está hablando, familia? ¿Quién es la roca? La roca es el Eterno. Y dice que es perfecto, que sus caminos son rectitud, es el Dios de verdad y que no hay iniquidad en él. Es justo y recto. Está hablando de las características de Dios, los atributos del Eterno, que en él no hay corrupción. Pero miren qué interesante, verso 6 dice, hace la pregunta, y son unas preguntas bastante retóricas, en donde hace, ¿así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante?
¿No es Él tu Padre que te creó? Este vocabulario es bien importante, familia, y recordemos que estamos hablando siempre en un contexto de convenio, en una renovación de pacto, en una renovación en donde ahora el pueblo está confesando. Es interesante que ya este cántico tiene un carácter no solo, digamos, de recordatorio de una renovación de convenio, sino que también cae en un carácter profético, en donde va a hablar sobre Israel a futuro, pero sin dejar tampoco afuera lo que ya Israel había hecho desde la salida de Egipto. Y es como un recordatorio de lo que fue, es y será el camino de Israel delante de la presencia de Dios. Y por eso el Eterno nos hace hacer este juramento, este cántico, para que lo aprendamos y tengamos en mente. Entonces, permítanme que les voy a compartir esto, familia, y vamos a seguir analizando esta segunda parte del cántico de Moisés. La segunda parte podríamos titularla Un Dios fiel y su pueblo, y un pueblo infiel. Esto es bien interesante, porque en esta sección se establece un marcado contraste, en primer lugar, entre la perfección de Dios, que eso empieza a hablar del verso 4, y la imperfección del pueblo en el verso 5. El tono del pasaje es profético, pero también puede reflejar fallas pasadas del pueblo. Se describe al Señor como la roca, y este es un vocabulario bien interesante porque vamos a ver en el texto que una vez se va a hablar de roca con mayúscula y con la roca con minúscula. Y esto es un vocabulario que tiene que ver con el contexto cultural, con algo que tiene que ver con cómo se percibían a las deidades. Entonces, cuando vemos nosotros en esta parte, en esta segunda parte, vemos que se habla del Señor como la roca. Miren lo que significa esto. La roca es el epíteto, el nombre que enfatiza la estabilidad y permanencia del Dios de Israel. Es uno de los temas principales del cántico, enfatizando la naturaleza inmutable de Dios, de la alianza y contrastando con la naturaleza voluble del pueblo de la alianza. O sea, aquí en esta parte del cántico se está marcando un contraste entre la voluntad perfecta de Dios y que el pueblo, tristemente, somos bastante volubles. Nos dispersamos rápido, nos alejamos rápido de la voluntad de Dios. Nos dejamos distraer por algunas cuestiones que, porque se me hace difícil, voy y corro detrás de otros dioses. Y eso vamos a ver más adelante cómo el Eterno en el cántico lo deja claro, que Israel se iba a ir detrás de los ídolos, detrás de los dioses de las naciones. Y eso muestra una naturaleza del pueblo, del ser humano principalmente, de que somos bastante volubles, de que nos dejamos llevar de acuerdo a cómo va el viento, de acuerdo a mi conformidad. Bueno, yo me voy dejando llevar. Pero marca un precedente bien interesante esto. En el verso 6 dice, miren lo que dice en el verso 6. Recuerden, esto es lo que pagáis al Señor. Y esto está hablando un poquito a futuro y dice, en su necedad no reconocieron a Dios como su Padre. Y no reconocieron que todos sus tratos con ellos eran imposiciones honorosas, sino que un reflejo del amor de la alianza de Dios. Él os creó, os hizo y estableció. Vemos que hay un vocabulario en el cual el Eterno está demandando al pueblo diciendo, de esta forma ustedes me van a pagar. Recuerden que recién están por entrar a la tierra prometida y por eso los comentaristas entienden de que esto está hablando a futuro. Y cuando vemos la historia de Israel a futuro, vemos que exactamente pasa eso. Le pagamos mal al Eterno. Nos alejamos de Él, a pesar de que Él hizo tantas misericordias, tantas bondad, tantas señales, milagros, proezas. A pesar de todo eso, el pueblo nos apartamos y le pagamos mal. Y hemos sido necios y no hemos reconocido que a Dios como nuestro Padre. O muchas veces lo reconocemos de palabra, pero no en hechos. Y nos reconocieron que todo su trato con ellos no era imposición honorosa, sino que esto quiere decir que no era una imposición, o sea, lo que el Eterno nos demanda o que nos pide como Padre no es algo que va a ser una carga pesada para nosotros, es algo que nos va a hacer mal, sino que lo que el Eterno nos pide es un reflejo
del amor de la alianza de Dios. Y acuérdense que el término amor no es como nosotros lo consideramos, que es emoción, sentimiento, sino que estamos hablando de qué? De lealtad, fidelidad. Y esto siguiente empieza a hablar de que nos recordemos de que Él nos creó, o en otras versiones dice Él nos hizo, o Él nos estableció. El verbo traducido como crear, por crear, es el verbo hebreo, en hebreo sería kaná, que no es el mismo que bará que se encuentra en Génesis capítulo 1:1. El mismo verbo kaná lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 15, verso 16, en el cántico que celebra el éxodo de Egipto. Entonces, acá vemos que este cántico no está hablando o haciendo una conexión de la creación en Génesis capítulo 1:1, sino que nos está trasladando con el verbo, entendiendo el verbo en hebreo, nos traslada a la salida de Egipto. Entonces, miren qué interesante. ¿Qué está creando entonces el Eterno cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Una nueva nación. Así la frase, Él te creó, en su contexto, alude tanto al Éxodo como al Sinaí, como los eventos conectados con la creación del pueblo del Señor. Esa creación se inició con la gracia y el amor de la alianza del Señor. Recuerden, la gracia y el amor es el favor que no merecíamos, que el Eterno escuchó nuestro clamor en Egipto y Él nos liberó, y su amor es por su lealtad. ¿La lealtad a qué? Al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y esa es la alianza que hizo el Señor. Y Él es fiel a esa alianza. Y es fiel a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Él escucha a Israel podemos decir, en la angustia y nos saca de Egipto. Y para Israel olvidar esa gracia y actuar perversamente equivale a olvidar su razón de ser. O sea, si nosotros ahora actuamos en contra de la voluntad del Padre, nos rebelamos a la autoridad del Padre, entonces estamos yendo en contra de esa gracia y actuamos perversamente, lo cual nos hace olvidar cuál es nuestra razón de ser. ¿Por qué el Eterno nos creó? ¿Y cuál es el propósito como Israel? Y eso es algo que tiene que ver mucho con nuestro rol y propósito, por el cual el Eterno nos ha permitido ahora a través de Yeshua ingresar al pacto. Aprender de su Torah tiene un propósito y tiene una función. Que ahora seamos nosotros quienes portemos esta voz y la llevemos a las naciones. Y le enseñemos a las naciones a acercarse al Eterno de la forma correcta. Pero si ahora yo, por mi acto, por mi arrogancia, por mi rebeldía, yo voy a estar despreciando la gracia y también olvidando esa razón de ser. ¿Por qué el Eterno me llamó? ¿Por qué el Eterno me permite estar cerca de Él? ¿Ok? Ahora vamos a leer la tercera parte. Vamos a leer la tercera parte que es del verso 10 al verso 14. Vamos a leer esto y quiero invitar a mi hermano Maxi o Cami que lo puedan leer. Y vamos a leer del verso 10 al 14. Él lo halló en una región desértica, en un baldío aullante y vacío. Lo rodeó, lo vigiló, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que ronda su nido, revolotea sobre sus polluelos. Así extendió él sus alas, lo tomó, lo llevó sobre sus plumas. Adonai solo los guió sin ninguna deidad extranjera a su lado. Lo puso en la cumbre de las alturas, para que festejara con los frutos de la tierra. Lo alimentó con miel del panal y con aceite de la dura roca, mantequilla de la manada y leche de los rebaños, con lo mejor de los corderos y de los carneros y de los chivos, con el más excelente trigo y la espumosa sangre de uva fue su bebida. Amén. Amén. Miren qué interesante. Aquí vamos a ver un vocabulario que, mire cómo continúa el cántico. Ahora que marcó la diferencia entre que Dios, que es inmutable, que no cambia, y deja claro que su pueblo es voluble, que nos vamos a dejar alejar del Eterno, o nos vamos a querer alejarnos del Eterno más que acercarnos. El Eterno empieza ahora a hablar, podemos decir, de la bondad de Dios. Empieza el cántico a recordarnos la bondad de Dios, que Él nos sacó. Dice, Él nos oyó en el desierto. Dice, y en yermo de horrible soledad nos encontró. Lo trajo alrededor y los instruyó. O sea, miren, a pesar de que estábamos nosotros
En el desierto estábamos en la opresión, estábamos en soledad. El Eterno escucha nuestro clamor y nos atrae a Él y nos instruye y empieza a darnos qué instrucciones, mandamientos. Y mientras Él nos instruye, vamos conociendo la bondad de Dios y es algo que vemos en el caminar en el desierto. En el caminar del desierto vamos a ver cómo el Israel no pasó sed, no pasó hambre, su ropa no se envejeció, no estuvieron en enfermedad, hubo una columna de fuego y una columna de nubes que los protegía de día y de noche. O sea, vieron la benevolencia, la bondad de Dios. Entonces esto es algo bien interesante porque miren cómo va este cántico en distintos puntos recordándonos el carácter de Dios. Entonces vamos a hablar en esta tercera parte del cántico, lo podemos ver como la bondad de Dios. La bondad de Dios se describe en una serie de imágenes y símiles poéticos. Se está hablando en un vocabulario poético. El lenguaje alude al cuidado de Dios para su pueblo en Egipto, a su manera de sacarlos de esa tierra y a la guía y provisión que les otorgó durante su viaje. Dios es visto como una figura paterna que cuida de su pueblo en cada dimensión de su vida. O sea, en todos nuestros aspectos, el Eterno nos cuida. Si uno ve a Israel saliendo de la tierra de Egipto, después de que fuimos librados de la mano opresora de Faraón, vemos que durante 40 años, que en un principio no era lo que el Eterno quería para nosotros, sino que éramos nosotros que queríamos seguir dando vuelta por el desierto y por nuestra rebeldía estuvimos 40 años en el desierto. Pero a pesar de que por nuestra culpa estuvimos 40 años en el desierto, durante esos 40 años el Eterno no se apartó de nosotros. Él siempre estuvo enviando provisión. Él siempre estuvo como un padre cuidándonos en el desierto. Y en todos nuestros aspectos, cuando vemos que en todos los aspectos, en el agua, en lo que uno necesitaba materialmente, en las vestimentas, en todo estaba el Eterno, en todos los aspectos, hasta el punto del aspecto, podríamos decir, espiritual, de enseñarnos en esos 40 años a acercarnos a Él, a cómo nosotros permanecer dentro de su espacio sagrado. Y eso cubre todos los aspectos de la vida del hombre. En el verso 11 es bien interesante que habla de el Eterno como un águila. Obviamente aquí tenemos que considerar un poquito qué era esto de como el águila en el contexto cultural. Y yo hice una publicación en Facebook con respecto a esto, en donde cuando analizamos el contexto cultural y lo validamos por la arqueología, nos damos cuenta que la figura del águila estaba muy asociada con los reyes, con los dioses y obviamente con la autoridad que ellos tenían. Y que uno en el antiguo Medio Oriente acudía a sus dioses o a sus reyes en busca de qué? De fertilidad, de seguridad, de poder. Y ahora el Eterno le dice a Israel, y recuerden, Israel es una nación que está saliendo de Egipto, estamos saliendo de Egipto. Nos habíamos sincretizado tanto que nuestra forma de ver el mundo era como los egipcios. Y el Eterno está ahora usando un vocabulario para darnos a entender un mensaje en el cual Él es ese águila que nos va a mantener seguros. Y es interesante el vocabulario que se usa en este verso con respecto al águila o cómo actúa el águila. La comparación del águila puede haber sido provocada por el lenguaje del desierto en el versículo anterior. La imagen de este versículo es la del nido del águila, tal vez ubicado en algún lugar remoto del desierto, como un águila despierta o tal vez guarda su nido. Aparentemente, el águila enseña a sus crías a volar arrojando a una fuera del nido y luego descendiendo en picada y permitiendo que la cría se posara en las alas de su madre. La poesía, y esto es un vocabulario poético, familia, no es que literalmente Dios es un águila, sino que es un lenguaje poético que se conocía en el mundo antiguo, que era un vocabulario muy común en la antigüedad, y ahora el Eterno está usando ese vocabulario que Israel conoce para que Israel entienda cuál es la importancia del Eterno, del carácter de Dios, cómo tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver como esa madre águila que cuida de su nido, que cuida de sus polluelos, que le enseña, instruye a sus hijos. Bueno, eso mismo hace el Eterno con nosotros. Él nos instruye, nos guarda y nos cuida. Esta poesía, la poesía ilustra
vívidamente los tratos de Dios con su pueblo, arrojándolos de la seguridad al feroz desierto, pero permaneciendo debajo de ellos para darle fuerza para la experiencia temerosa y gradualmente enseñándoles a volar por sí mismos. Se da a entender que Israel todavía está en su juventud, sacado de Egipto, cuando era niño y todavía está aprendiendo a ponerse en pie y caminar durante los años en el desierto. Este vocabulario es un vocabulario poético que nos enseña el carácter de Dios, de que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra seguridad, a Él tenemos que acudir. Él, y esto es un presente contracultural, porque en las culturas antiguas el águila estaba muy relacionada con sus ídolos, con sus deidades. Ahora Israel entiende de que no, eso no es lo que funciona. No es como habían aprendido en Egipto, sino que hay un solo Dios. Y es interesante porque aquí mismo se aclara de que el Eterno no ha guardado a su pueblo con ayuda de otros dioses, sino que ha sido Él mismo quien se ha encargado de su pueblo, que hay un único Dios verdadero. Y de eso habla este vocabulario del águila, nos deja ver que es el único Dios verdadero, que a Él tenemos que acudir. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos va a permitir ir al desierto. ¿Por qué? Porque quiere instruirnos. Así como la madre águila actúa con sus polluelos, Él también actúa con nosotros. Por eso ahora entendemos que vamos al desierto y en el desierto somos probados si vamos a obedecer o no sus mandamientos. Esto es bien interesante. Y en el verso 13 al 14, el enfoque ahora se desplaza hacia el futuro. Está hablando ahora a Israel hacia el futuro, cuando el pueblo poseería la tierra prometida y experimentaría la bondad de Dios en los ricos productos de la tierra. Lo hizo cabalgar sobre los lugares altos de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Es una metáfora que se refiere a la conquista y a la invencibilidad del pueblo de Dios en su posesión de la tierra. Se quiere decir que el Eterno, si nosotros guardamos sus mandamientos y nos permanecemos en su voluntad, Él nos dará la victoria para conquistar la tierra prometida. Y eso es algo que vamos a ver qué va a suceder, y cuando el pueblo se desvía, el pueblo no obtiene la victoria. Miel de la peña es muy probablemente que puede estar hablando de lo que es la miel de los dátiles, o la miel que se daba también, que era muy poco común, era la miel de los panales en las peñas o en los lugares altos. De la misma manera, nos habla de que el aceite, del aceite de oliva, que también era digamos, uno de los elementos más preciados en el antiguo Medio Oriente, porque recuerden, gran parte del territorio era desierto y lo que crecía como un árbol frondoso y un árbol que daba buen fruto era el olivo, y de que del olivo se podían obtener muchos recursos, principalmente el aceite, pero también está hablando de que el pueblo va a gozar de abundancia en mantequilla, leche, carne, cereales y del vino. Cuando habla de la sangre de las uvas, significa el vino, familia. Está hablando literalmente del vino. Entonces vemos que en esta tercera parte, Dios está hablando ¿de qué? Está hablando de lo que es, podríamos decir, la bondad de Dios, de que recordemos quién es Él, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que está hablando en esta tercera parte. Va a haber una cuarta parte, que es del verso 15 al 18, en donde vamos a ver que empieza a hablar de una forma en que la prosperidad, y también empieza a hablar de la apostasía. Así que vamos a leerlo, estos versículos. Mi hermana Silvia, puedes leerlo del 15 al 18. Sí, amén. Amén. Perdón la demora. Pero Jerusum, Jacob, Israel, comió y se llenó. Te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó a Elohim, su hacedor. Él despreció la roca, su salvación. Ellos me provocaron a ira con dioses extraños. Con sus abominaciones ellos amargamente me enfurecieron. Ellos sacrificaron a demonios y no a Elohim. Dioses que nunca habían conocido, dioses nuevos que habían surgido últimamente, cuales sus padres no habían temido. Tú ignoraste la roca quien te engendró. Te olvidaste de Elohim,
quien te da de comer. Ay, Dios santo, poderoso. Amén. Perdón, Miren, yo estuve leyendo, pero no, está bien, disculpe, yo hasta, estaba hasta el leyendo. 18, hasta el 18 era. Ah, bueno, está. Miren qué interesante. Y sí, miren ahora, después de que nos hizo recordar sus bondades, el Eterno nos está hablando. Verso 15 que dice, pero engordó Jesurum, y eso es, podemos decir como que nos está hablando de una forma irónica, que sabemos que Jesurum también es un término que se habla como de Israel de forma cariñosa, pero en este caso se nos está hablando de una forma irónica, en donde dice que Jesurum, ese amado de Israel, podríamos, ese, el pueblo amado que era Israel, empezó a tirar cosas, a rebelarse. Un animal cuando se pone, decimos, está arisco o está en indomable, empieza a tirar cosas, patadas para todos lados. ¿A causa de qué? Porque engordaste y te cubriste de grasa. O sea, esto está hablando de la provisión. Entonces, ¿qué pasó? Ahora fuimos prosperados. Israel fue prosperados. Miren este recordatorio. Antes nos está diciendo quién nos prosperó. Es el Eterno. Por su inmensa misericordia escuchó nuestro clamor en la opresión, nos saca de Egipto, nos prospera, nos trae a la tierra que fluye leche y miel. Pero Israel, ¿qué empieza a hacer? Empieza a irse atrás de la prosperidad. Empezamos a correr detrás de la prosperidad, de la bendición, del dinero, de lo que fuese o de lo que yo quiero y lo que yo necesito, pero nunca lo que el Eterno quiere para nosotros. Entonces, ¿qué empezó a hacer Israel? Engordarse. Y empezó a alejarse del Eterno. Y esto terminó cayendo en la apostasía de Israel. Ahora la bondad de Dios se contrasta ahora, marcándose con una descripción de la inconstancia del pueblo de Dios. O sea, acá nos está dejando saber el Eterno, haciéndonos recordar en este cántico de que tenemos que tener cuidado porque somos inconstantes y vamos a perder el foco y nos vamos a terminar yendo detrás de la bendición y no del dador de la bendición. Y es algo que normalmente pasa. Y ahora entendemos por qué es importante recordar este cántico, porque este cántico nos recuerda lo volátiles que somos los seres humanos. Que vamos a acudir al Eterno en necesidad y Él va a acudir y nos va a prosperar. Pero a la larga nos terminamos alejando y terminamos cayendo en la apostasía. Entonces ahora aquí vemos cómo la bondad de Dios se contrasta ahora marcando una descripción de la inconstancia del pueblo de Dios. Habiendo engordado con la gracia de la provisión de Dios, los israelitas se relajaron en su nueva prosperidad y olvidan la fuente de su bendición, la fuente del beneficio, que es el Eterno. Olvidando a su propio Dios, se vuelven desagradecidos y se inclinan a las tentaciones atractivas, pero superficiales de los dioses extranjeros. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, en nuestra angustia acudimos a Dios. Él nos prospera. Pero después nos empezamos a poner cómodos y vamos detrás de la prosperidad y nos olvidamos de la fuente que nos dio la bendición. Y esto termina haciendo que el pueblo se termine olvidando de Dios, que nos convirtamos en desagradecidos y que empecemos a ver con, digamos, con atracción. Y obviamente, ¿cómo nos va a, podemos decir, atraer el enemigo? ¿Cómo nos va a atraer eso que nos va a alejar del Eterno con cosas atractivas? Y ante nuestros ojos empezamos a ver que era atractivo, como las naciones empiezan a adorar a sus dioses, y vamos allá y tratamos de traer eso y traemos y lo tratamos de sincretizar, porque como allá funciona, entonces yo lo traigo y lo pongo por obra. Aquí le pongo nombres santos y listo, ya está. Y eso termina que desviándonos, familia. Eso nos termina desviando y nos convierte en desagradecidos. Y obviamente empezamos a ver, dándonos cuenta que sí, quizás lo que vemos como adoran a los dioses extranjeros es atractivo, pero es algo superficial. Es algo superficial. Entonces, esto es bien interesante, porque eso va a ser lo que, y vamos a ver en la historia de Israel, cuando leemos la historia de Israel, vemos que el pueblo, por la bendición, termina siendo
se termina alejando, digo, de la voluntad del Padre. Y termina oprimiéndose al mismo pueblo, porque empezamos a alejarnos de la palabra de Dios. Es bien interesante esto. En el verso 16 al 17, miren lo que dice. Los términos paralelos extraños y abominación aluden a dioses ajenos y a sus cultos. ¿Por qué? Porque vemos que en el verso 16 y 17 dice, y fueron y adoraron a los demonios. Ok, hay que entender que esto tiene un contexto, familia. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. ¿Qué es lo que se entiende en ese ámbito, el contexto cultural, o qué es lo que entiende Israel con respecto a esto? Miren qué interesante. El término que habla de extraños o abominaciones aluden a dioses ajenos y a sus cultos. Al abandonar a Dios para ir tras dioses extraños, los israelitas quebrantan el primer mandamiento de su pacto con Dios, del cual depende toda su vida. Habiendo abandonado a Dios, hacen su sacrificio a los demonios, no al Dios verdadero, y entiéndase a demonios como a los dioses extranjeros. Ni a los israelitas, ni sus padres, ni los israelitas ni sus padres conocieron a estos dioses extraños, de la manera que conocían por experiencia a su Señor viviente, a su Dios verdadero. Se miren cómo el pueblo se terminó alejando y ahora haciendo lo que hacía para el Dios verdadero, lo está haciendo para los dioses extraños. Pablo, en la carta de los Corintios, él entiende este concepto. Y por eso él confronta a los corintios con esto. Cuando nosotros vamos, miren, vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo, vamos a ir al capítulo, Primera de Corintios, capítulo 10, miren lo que dice, verso 20. Pablo es un vocabulario que también Pablo está usando aquí. Y miren lo que dice en el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Cuando Pablo habla de demonios, está hablando de dioses extraños. Y recuerden, en Corintios se adoraban a la multiplicidad de dioses de Roma y griegos. Entonces, cuando Pablo usa esta mención, usa esta palabra, está hablando de que, miren, está citando Deuteronomio 32, verso 17, en el verso 20. No lo está citando literalmente, porque recuerden que la audiencia de Pablo era una audiencia que era mixta, que eran israelitas que estaban en la dispersión, pero también eran extranjeros que se habían convertido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por medio de Yeshua. Y él está usando la esencia de Deuteronomio capítulo 32, 17, de Deuteronomio 32, 17, para dar un mensaje a los corintios, en donde en Corintios estaban lidiando básicamente con esto de adorar a Dios y estaban tratando de meter ahora dentro de la comunidad de los creyentes en el Mesías costumbres que pertenecían al mundo grecorromano. A como los romanos y los griegos adoraban a sus dioses, ahora se estaba tratando de sincretizar y Pablo que dice, trae esta carta de exhortaciones y les dice, o sea, se quieren sentar a la mesa del Señor, pero también van y se sientan a las mesas de los demonios. Y está hablando de los dioses de Roma y de Grecia. O sea, Pablo está entendiendo este vocabulario. Entonces, esto es bien interesante, familia. Entonces, vemos ahora cómo el Eterno está ahora recordándonos su bondad, pero también ahora nos está recordando de nuestra vulnerabilidad, de nuestra inconstancia, de que vamos a ir detrás de la bendición, pero nos vamos a olvidar de la fuente de donde proviene esa bendición. O sea, este cántico tiene un sentido, familia, y es estar recordándonos del por qué es tan importante estudiar la Torah. Y ahora entendemos por qué en el mandamiento se nos aclara y se nos amplía en que no es solo recordar el cántico, sino que cada hombre tiene que escribir una Torah o tiene que estudiarla y tiene que tenerla siempre cerca. No solamente el rey, sino que cada hombre de Israel. Y este es el último mandamiento de los 613 que se dan en la Torah. Son poquitos mandamientos, familia. Y el último concluye con esto. Vamos a continuar, familia. Vamos a continuar con la quinta parte.
Y eso se encuentra del verso 19 al verso 22. Mi hermano Gilberto, ¿lo puedes leer? Vamos a volver aquí. A ver dónde está aquí para volver. Deme un Sí, segundito. Acá. Vamos a Deuteronomio. Disculpen que aquí vamos a buscarlo más rápido. Deuteronomio 32, del verso, vamos a leer del verso 19 al 22, mi hermano. ok. Dice, y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Acto siguiente de que nos recuerda la vulnerabilidad, o podemos decir más que la vulnerabilidad, sino nuestra inconstancia. Nos recuerda que somos inconstantes y que tenemos que forzarnos en permanecer en la voluntad de Dios. Aquí, la quinta parte podemos decir que empieza a hablar sobre el resultado de la apostasía de Israel. El resultado de nosotros apartarnos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí vemos cómo Él se presenta como un padre. Nos empieza a hablar como si fuera un padre, en donde Israel ha despreciado a su padre. Y básicamente nos estamos apartando de la presencia de Dios. Y aquí vemos como el Eterno, obviamente, podemos ver que Él va a actuar, obviamente esto va a llamar a ira al Eterno, pero también esto marca la tristeza del Eterno también, porque sus hijos se van o se alejan de su voluntad, no hacen su voluntad. Y esto pasa un poquito también cuando los papás con sus hijos, cuando sus hijos andan en sus caminos y no quieren entrar en razón, y sí, en un momento causa enojo en un padre, pero también va a causar tristeza. Y va a hacer que si el hijo sigue en ese camino, tristemente el padre se tiene que apartar, pues el Eterno nos está recordando de que el resultado de la apostasía, el resultado de apartarnos de la voluntad, de su voluntad, va a traer ira, va a despertar ira en él, enojo, pero también tristeza, porque a un padre amoroso le resulta difícil mirar mientras su hijo invita al desastre con su conducta pecaminosa. Y eso es lo que nos está queriendo dar, a enseñar en estos versos, en donde Él es un padre, es nuestra roca, es el águila, es nuestro padre. O sea, nos está enseñando que no es como el mundo cree que la seguridad, la prosperidad, la bendición proviene de adorar a ídolos, a estatuitas o a nosotros mismos. Porque tristemente hoy el peligro es que ahora yo puedo, yo soy, y yo puedo sanarme, yo puedo, ese yo termina siendo un ídolo. Y el padre, al ver eso, él ve cómo estamos invitando con nuestra conducta al desastre en nuestras vidas, en caer en ir en contra de su voluntad, que es literalmente pecar. Y esto hace que aunque Dios nos ame tanto, si nosotros permanecemos en esa conducta invitando al desastre, lamentablemente Dios se tiene que apartar de nosotros, se tiene que apartar de sus hijos, se tiene que separar. Y lo vemos en la historia de Israel, cuántas veces el Eterno se ha separado de su pueblo. La ira de Dios es como el amor de Dios. O sea, acá nos enseña que así como Él ama, también es su ira, que no conoce límites en los lugares a los que se extiende. O sea,
Así como llega el amor de Dios, también va a llegar la ira de Dios. No hay un lugar donde escondernos, pero la ira de Dios es algo imponente y terrible, precisamente porque surge del rechazo del amor inigualable y del amor omnipresente de Dios. Ahora entendemos por qué cuando rechazamos el amor de Dios, rechazamos su pacto, rechazamos quién es Él, por ir en pos de dioses ajenos, por ir detrás de una conducta que nos lleva al desastre, se convierte ahora la ira en algo imponente y terrible, porque estamos rechazando esa fidelidad, ese amor, podemos decir, sí, esa fidelidad, esa lealtad de Dios a su convenio, a su pueblo. Y aún más cuando nosotros hemos hecho la confesión de que somos parte de su pueblo, pero me rehúso a obedecer sus mandamientos, ok, familia, estoy teniendo una conducta que me lleva al desastre. Porque con mis labios me estoy sujetando a un convenio con Dios, pero con mis actos estoy llamando al desastre. Y eso es rechazar ese amor que Dios tiene, ese amor que como el amor de Dios se expande hasta los confines del mundo, hasta los confines del mundo también va la ira de Dios. Y eso es bien interesante. Entonces ahora ven cómo va como en un recordatorio en que en todo momento el Eterno nos está marcando, presten atención, no se desvíen, cuídense. Y ahora estamos entendiendo posiblemente la esencia de este mensaje del cántico, es de que tengamos en mente siempre esto, familia, de que Él es el único Dios, que no hay otro Dios y que todo proviene de Él y que nosotros nos tenemos que forzar en obedecer, porque somos inestables, somos volubles, somos volátiles. Cualquier viento nos lleva bien, nos lleva para un lado, nos lleva para el otro, pero ¿qué? Tenemos que estar firmes en la roca. Y eso es bien interesante porque vemos que también aquí se nos dice que nuestra roca es el Eterno. Vamos a leer los versos del verso 23 al 27. Maxi, sí, mi hermano Maxi, si los puedes leer, ahí comparto la pantalla. Vamos a leer del 23 al 27. Les echaré encima desgracias, usaré mis flechas contra ellos. Hambre agotadora, plaga devastadora, pestilencia mortal. Y bestias con milludas soltaré contra ellos, con serpientes venenosas por la tierra. La espada sembrará muerte afuera y el terror adentro, al joven y a la muchacha por igual, al lactante así como al anciano. Yo pude haberlos reducido a la nada, haber hecho cesar su recuerdo entre los hombres, de no haber sido por el temor a la provocación del adversario, sus enemigos que podían juzgar mal y decir, nuestra mano fue la que prevaleció, nada de esto lo hizo Adonai. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Y aquí va a estar hablando sobre la ejecución del juicio. Ahora, en los versos anteriores nos estaba hablando del por qué viene el juicio y ahora va a ser cómo va a ser ejecutado este juicio. Y esto es bien interesante. Miren, vamos a leer esto, que quiero compartirles esto, familia, porque la verdad es bien interesante. Aquí vamos a ver cómo el Eterno ejecuta juicio. El juicio de Dios, en el verso 23, el juicio de Dios se describe primero en términos generales. O sea, nos va a hablar en términos generales cómo va a enviar su juicio. Y va a ser a través de afligir al pueblo a través de males y flechas. Es decir, en guerras, en derrotas en la guerra. Y males, podemos pensar un montón de cosas. Pero en el verso 24, el juicio de Dios se experimenta en forma de hambre. Empieza a ser más explícito de cómo va a venir este juicio. Ahora, si nosotros nos vamos detrás de los dioses ajenos, nos vamos de la presencia del Eterno, nos rehusamos a obedecer sus mandamientos, no queremos hacer su voluntad, entonces, ahora empieza a detallarnos a profundidad cómo va a ser este juicio. En el verso 23 nos habla a general. En el verso 24 ya nos empieza a hablar de que vamos a padecer hambre. Si el pueblo era obediente a Dios, recibiría su abundante provisión. Pero cuando esa bendición se retira, vendría el hambre. ¿Y cómo se retira la bendición?
cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. También se vería afligido por la peste, o sea, va a haber enfermedades, hambre, sequía, un montón de cosas, pestes como en Egipto, o sea, y si nos ponemos a ver, está aquí resumiéndonos, o sea, vemos que el cántico nos resume todo el libro de Deuteronomio. Y justamente en estos versos nos está citando lo que podemos ver más ampliamente en capítulo 28, capítulo 29 del libro de Deuteronomios, las bendiciones y la maldición. Si ahora nosotros nos apartamos de Dios, viene el juicio y el juicio va a hacer que caigan todas las consecuencias negativas sobre nosotros. Una de las cuales de las consecuencias es el hambre, la peste, la destrucción en la guerra, ser esparcido por todas las naciones. Y de eso habla el capítulo 20, podemos ver 28 y 29. Y aquí se nos está resumiendo en estos versos esos dos capítulos. En el verso 26 al 27, lo único que impediría al Señor, y está hablando ahora qué es lo que va a impedir de que el pueblo destruya por completo a su pueblo. Y esto es algo bien interesante, porque la destrucción completa no está, podemos decir que le impedían al Señor permitir la destrucción completa de su pueblo, sería la preocupación de que los adversarios empleados en el juicio divino pudieran reclamar para sí mismo el honor de la victoria sobre Israel. La ironía poética muestra así una breve esperanza, pero no por ningún mérito, que pudiera encontrarse en Israel. Nuestras manos están en alto, y esto significa en el verso 27 una metáfora de arrogancia militar. O sea, quiere decir que el Eterno, por su misericordia, no por nuestros méritos, Él va a permitir que su pueblo no sea destruido, que va a quedar un remanente. No porque seamos muy buenos, es más, y esto lo podemos conectar también con el libro de Deuteronomio cuando se nos recuerda, cuando entramos a la tierra prometida o estamos por entrar a la tierra prometida, el Eterno, ¿qué nos recuerda? Hey, la tierra que ustedes están por tomar no es porque ustedes sean los mejores, sino que estas naciones que habiten en la tierra prometida han hecho lo abominable y detestable delante de mí, y por eso los arrojo fuera de la tierra en la cual yo vi y puse mi nombre. Entonces, aquí se nos recuerda también de que por su inmensa misericordia, no por nuestros méritos, el Eterno no nos destruye, sino que nos da esa esperanza de volver, y que hoy nosotros hemos conocido esa esperanza a través de Yeshua. Podemos ser de sangre israelita o no serlo, pero hemos conocido esa esperanza. Y por ende ahora, porque hemos acudido a esa esperanza que es por medio de Yeshua, ahora nosotros somos parte de un pueblo, somos parte de una heredad, somos parte de un pacto y podemos gozar los beneficios de ese pacto siempre y cuando nos mantengamos dentro del pacto. Y en eso estamos, familia, aprendiendo las condiciones del pacto para mantenernos dentro de él y como comunidad, como un pueblo, permanecer seguros. Cada acto individual aplica o podemos decir, actúa a nivel comunal. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir aquí, familia. Tenemos una esperanza, porque lamentablemente hay algo que no somos conscientes de que todos nuestros hechos, si nos ponemos a ver, el Eterno tranquilamente nos podría haber dicho, ok, destruye un pueblo, este pueblo y levanto otro. Pero Él no hizo eso, sino que ahora Él nos permite y nos da esa esperanza de volver a Él. Tenemos esa esperanza y esto es parte también de una de las cláusulas del convenio, en el cual dice que si el pueblo se arrepiente, allá donde fuimos esparcidos y nos arrepentimos y ponemos por obra sus mandamientos, Él nos traerá y nos permitirá volver a la tierra prometida, poder presentarnos en su monte santo. ¡Wow! Es la esperanza y es por eso que Él no permite que su pueblo sea destruido. Sí vamos a pasar por momentos de angustia, de tribulación, de zamarreo, sí, porque el propósito es que reaccionemos, familia, que nos demos cuenta que nos hemos estado yendo detrás de la bendición y no del dador de la bendición, que nos hemos ido detrás de dioses extranjeros cuando nuestra roca es el Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob, que es nuestro también podemos decir que la roca se lo conoce a Yeshua. Entonces, miren qué interesante, familia.
Vamos a seguir profundizando en el cántico. Vamos a leer del verso 28 al 33. Mi hermana Silvia, ¿puedes leerlo? Sí, amén. 28 al 33, hermanito. Sí, mi Pastor. hermana. Amén. Ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimiento. Si ellos fueran sabios, lo pudieran discernir, que reserven estas cosas para el tiempo venidero. Después de todo, ¿cómo uno puede perseguir a 1000 y dos poner a 10.000 a huir, si su roca no los vende a sus enemigos, si Yahweh no los entrega? Porque nuestros enemigos no tienen una roca como nuestra roca. Nuestros enemigos están nulos de entendimiento. Más bien, su viña está de la viña de Sedom, y la rama de la vid, perdón, es de Amora. Sus uvas son uvas de hiel, sus racimos son de amargura. Su vino es un veneno de serpiente, el cruel veneno de víboras. Mm, santo. Los que son, ¿no? Amén, mi hermana. Wow, miren qué interesante, cómo ahora empieza a hablarnos personalmente al pueblo, nos está hablando acá. Porque cuando dice que, gracias mi hermana Silvia, miren, cuando aquí dice en el verso 28, miren lo que dice el Eterno. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto. O sea, el Eterno está hablando a futuro y a presente también, diciendo, si fueran sabios, comprenderían esto y se darían cuenta del fin que les espera. O sea, si nosotros ahora somos conscientes y somos sabios, esto es bien interesante, familia, porque el Eterno nos está hablando aquí, básicamente podemos ponerle esto como título, la falta de discernimiento de Israel. Nuestra falta de discernimiento. Y por eso vemos que él empieza hablando de esta forma, en la cual dice, si tan solo pudieran comprendieran esto, y está hablando, recuerden que lo que está hablando antes es de que no somos constantes, somos inestables, nos vamos a ir detrás de dioses ajenos, vamos a caer podemos decir, en pecado porque nos fuimos en contra de la Torah de Dios. Nos fuimos en una conducta en la cual fuimos llamando al desastre en nuestras vidas. Si fuéramos conscientes de lo que nos está sucediendo, es camino al final que nos espera. Entonces, dice el Eterno, espero que mi pueblo reaccione. Y esto habla, básicamente está hablando de esto, familia. Está hablando de la falta de discernimiento. La razón por la cual el juicio de Dios sería ejecutado sobre su pueblo, y eso lo vemos en el verso 20 al 25, se encontraba en la falta de discernimiento de Israel. Ellos verían las señales que indicaban que algo no estaba bien en su relación con Dios, pero no lograrían comprenderlas completamente, de tal manera que se apartarían del mal. O sea, si nosotros, y esto está hablando de lo excelente, o sea, lo ideal sería, ok, no entiendo todo, pero estoy viendo que en mi caminar hay caos, entonces esto me está obviamente llevando por un mal camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apartarme de eso. Si hubiera discernimiento en Israel, cuando las cosas no estén funcionando bien o cuando vemos que hay algo que está sucediendo en nuestras vidas que está generando caos, familia, ese es el propósito de los mandamientos. Ahora tenemos que tener el discernimiento de decir, ok, aunque no comprenda lo que esté sucediendo por completo, si hay algo que estoy viendo que no me está haciendo bien, hay algo que no está funcionando como corresponde, entonces es tiempo de apartarme de eso que me está haciendo mal. Y eso es lo que está aclarando en estos versos. Nos está dando a entender como, si mi pueblo me escuchare, hay un salmo que lo recitamos en la lectura de todos los días, que se recitaba en el templo, y dice, si el pueblo, si tan solo me escuchare, dice el Eterno, yo abriría su boca y le llenaría de bendiciones. Pero mi pueblo no quiso escucharme. ¿Por qué? Porque no tuvimos discernimiento. No hemos discernido que lo que nos está aconteciendo, porque necesitamos apartarnos del mal. Si fuéramos sabios, dice, usa ese vocabulario en el verso 29,
Seríamos capaces de interpretar los eventos que Dios permitía que les sucediera, que nos sucediera. Entonces, discernirían su final y verían el desastre hacia el cual su estilo de vida los estaba llevando inevitablemente. El comienzo del juicio de Dios no es algo oculto, o sea, no es algo que el Eterno va a actuar de ocultamente, no, está visible, lo podemos ver, lo podemos sentir, no es algo que no está oculto. Las señales están ahí para ser leídas, pero el patetismo del pueblo de Dios radicaba en su falta de discernimiento. O sea, nuestra ignorancia es por falta de discernimiento, de no conocer. Por eso es que tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la Torá, familia, de conocer la voluntad de Dios, porque eso nos va a permitir discernir cuando algo esté sucediendo en nuestras vidas. Ah, ok, es porque estoy yendo por mal camino, estoy haciendo esto mal. Entonces, el Eterno me advierte a través de la Torá, pero también a través de la Torá me da la oportunidad y los medios para poder corregir eso. Y por eso es que le hemos dedicado este año una serie completa a estudiar los mandamientos, a tratar de cubrir los mandamientos lo más que podemos, para que, como dice el Salmo 19, restaurar nuestra alma, para que podamos tener discernimiento de que, ok, estoy funcionando mal, estoy haciendo mal, estoy yendo por un camino que me lleva a la muerte, que me lleva al mal, es un mal camino, ok, ¿qué tengo que hacer? Ok, volver al Eterno. ¿Cómo vuelvo? A través de la obediencia, por medio de Yeshua y la obediencia al mandamiento. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Después del verso 34 al verso 30, vamos a tener del 34, perdón, al verso 38. Ahora hay una posibilidad de la compasión. Ahora vamos a ver cómo Dios va a extender, ahora nos recuerda de que va a haber una compasión por la cual ahora nosotros podemos volver. Y esto es parte de Deuteronomio. Miren cómo en un cántico de 44 versículos se nos va a resumir todo el libro de Deuteronomio. Y aquí vamos a ver cómo el Eterno nos da esa posibilidad de acudir a la compasión de Él. Dios vindicaría a su pueblo y tendría compasión de ellos. Sin embargo, había un prerequisito para la vindicación de Dios. Antes de que el pueblo pudiera experimentar una vez más la compasión de Dios, tenía que quedar totalmente despojado de su confianza en sí mismo, de mí yo, y totalmente liberado de su alianza con dioses extranjeros. O sea, queremos gozar de la posibilidad de poder acudir ahora a la compasión de Dios, nos tenemos que despojar de mi yo y liberarnos de los dioses extranjeros. Sus fuerzas se agota y se convierte en nada. Y eso lo dice en el verso 36. La deserción de Israel fue en gran medida resultado de la arrogancia de creer en sus propias fuerzas, esa arrogancia y creencia en la fuerza humana tenía que ser totalmente demolida antes de que el pueblo estuviera en posición de darse cuenta de su necesidad de la fuerza de Dios. La pregunta retórica planteada en el verso 37 a 38, cuando él está hablando, en estos versos está diciendo la pregunta retórica que está diciendo, ¿dónde están sus dioses? La roca podemos decir, la roca en que se refugiaban. O sea, nos está diciendo literalmente, o sea, es una pregunta que nos confronta. Esa pregunta es confrontando a Israel, diciendo, ustedes se fueron detrás de los dioses ajenos. Hey, ahora ¿dónde están esos dioses? Están en angustia, estamos en angustia, estamos oprimidos y nosotros nos fuimos en la confianza en el ser humano, en reyes, gobiernos, en otros dioses, en otras formas de creer. Hasta nosotros mismos nos podemos ir en esa confianza. Porque yo puedo, porque yo puedo, yo. Pero ahora nos hace esta pregunta el Eterno y nos confronta. Por eso es retórica, porque nos confronta. ¿A dónde están tus dioses? Y miren qué interesante, porque cuando habla de tus dioses, dice,
roca en minúscula, porque es el concepto de que nosotros nos habíamos firmado en una roca que no era la roca verdadera. Nos habíamos confiado en nosotros mismos, en los gobiernos, en los reyes, en el ser humano, en dioses extraños. Ahí pusimos nuestra confianza. Ahí estaba nuestra roca. Y nos apartamos de la verdadera roca, que es el Dios eterno. Entonces, miren qué interesante, porque ese es el prerequisito para nosotros acudir ahora a lo que es la compasión del Eterno. Esa cláusula jurada de que, ok, la bendición de poder retornar, pero siempre y cuando nos despojemos de ese viejo hombre, de esas viejas, o podemos decir, de esas malas actitudes o de esa forma en que vivíamos. Aquí podemos entrar en el tema nueva creación, familia, en dejar de ser esa vieja criatura que confiaba en el hombre, en nosotros mismos, en cualquier cosa para poder estar bien. Ahora tenemos que dejar eso a un lado y enfocarnos en adorar al Eterno como Él quiere. Solo cuando los israelitas llegaran al fondo del pozo, pudieran alejarse de la roca sin vida. Por eso está hablando de la roca en el verso 37 en minúsculo. Era una roca sin vida en la cual nos refugiábamos, en cosas vanas, sin sentido, que quizás ante los ojos eran atractivas, pero eran superficiales. Bueno, ahí nos refugiábamos, en esas cosas sin sentido. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver de nuevo a nuestro Dios, a la roca viva. Y para finalizar, en los versos 39 al 44, Dios empieza, acá podemos decir, podemos hablar sobre la vindicación y la venganza de Dios. Que a pesar de que los pueblos nos hayan oprimido y que quizás es nuestra culpa, no es que quizás es por nuestra culpa, Él no va a dejar eso a cuenta. Él va a tomar cuenta de eso. Y miren, aquí podemos ver en estos versos, y me gustaría que los leamos, lo vamos a leer. Mi hermano Gilberto, ¿puedes leerlo? Vamos a leer del verso 39 al 44. Vamos a leer estos versos. Sí, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda liberar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de las largas cabelleras del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Amén. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. Hasta ahí porque ahí termina el cántico. Miren qué interesante. Aquí el Eterno dice, ok, esto no va a quedar así. Las naciones los van a oprimir. Yo los voy a defender. Y Él no va a dejar esto así. Pero todo depende, como les decía, y ahora entendemos por qué en versos anteriores nos está diciendo que si nosotros ahora nos volvemos a la roca de vida y nos apartamos de esas rocas que eran superficiales, de esas rocas que no servían para nada, ahora si nos volvemos a Él va a cobrar venganza. Y eso es bien interesante, familia. El último tema que podemos hablar en este cántico o punto es la vindicación y la venganza de Dios. La noble declaración de la naturaleza de Dios. En el verso 39 se nos habla de la naturaleza de Dios. Se presenta en contraste con la impotencia de los dioses extranjeros. Y se dice, yo soy el Dios de Israel. Él es, yo soy, yo, Él. No somos nosotros, sino que es Él. Él es el único Dios. El Dios de Israel es Él, el Dios viviente, el único que puede ofrecer ayuda y protección. Es Él. Y ese es el sentido de este cántico, de que entendamos que solamente en Él vamos a tener ayuda y protección.
No hay Dios fuera de mí. Y eso es lo que le está diciendo aquí. No hay Dios fuera de mí. En las manos de Dios estaba el poder de la vida y de la muerte, el poder de la enfermedad y la salud, el poder de la victoria en la guerra. Todo el poder pertenecía a Dios en todos los aspectos. El vivir, el morir, el de tener provisión, el de tener eh, todo, nuestra ayuda, nuestra angustia, todo proviene de Él. Y eso es lo que nos está dejando en claro aquí. Acá nos está enseñando cuál es la naturaleza de Dios. La importancia de esta afirmación se ve en relación con los acontecimientos que sobrevendrían a Israel, y eso lo vamos a ver durante toda la historia de Israel. Cuando Dios clama, cuando Israel clama en ayuda, ¿quién es el que ayuda? El Eterno. Y el pueblo vuelve un poquito, se pone en orden, pero de vuelta vuelve a irse tras los dioses ajenos. Y es una constante en Israel hasta el día de hoy, familia. Hasta nosotros mismos caemos en eso. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Este cántico nos deja bien claro cuál es la naturaleza de Dios, que todo proviene de Él, la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, la victoria y la derrota, todo proviene de Él. La vida y la salud y la victoria fueron resultados de la bendición de Dios, pero la muerte, la enfermedad y la derrota fueron igualmente parte de los tratos de Dios con su pueblo. O sea, no hay factores ajenos, familia. Todo proviene de Dios. Lo que creemos que es bueno y lo que creemos que es malo ante nuestros ojos, todo proviene de Dios. Si Dios los permite, es por algo, familia. Y eso es lo que nos enseña este cántico. Que tengamos en claro que Él es el único Dios, arriba en la tierra y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Y que todo proviene de Él. Y si hay algo que nos afecta, es porque nosotros le hemos dado lugar a que nos afecte. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que se nos está aclarando. Que no importa, sea la salud, la victoria, la vida, la muerte, la enfermedad, la derrota, todo proviene de la misma fuente, de Dios. No indicaba ninguna disminución del poder de Dios, sino que mostraba solamente que las acciones de los israelitas merecían el juicio divino. Sí, y ahora entendemos, y aquí se nos está resumiendo una vez más, se nos está resumiendo la bendición y la maldición. Si yo permanezco en la voluntad de Dios y me permanezco en lo que Dios dice que es correcto y me esfuerzo en ponerlo por obra, no va a haber nada que me afecte. Pero yo me desvío de la voluntad de Dios, entonces ahí sí yo estoy abriendo puertas para que cosas ajenas o factores ajenos me afecten, porque Dios lo va a permitir para que yo reaccione. Y eso es el sentido de este cántico, de entender la naturaleza de Dios, de quién es Dios y principalmente la esencia del pacto, de que hemos hecho un pacto, que somos parte de un pacto en el cual por su misericordia hemos sido parte, porque no lo hizo con nosotros, hoy en día no lo hizo con nosotros, ni lo hizo con nuestros padres, sino que lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios es fiel a ese pacto, y ese pacto fue renovado con Israel, y ahora fue renovado a través de Yeshua, y en donde ahora nosotros podemos ser parte, pero queremos permanecer seguros, queremos ver al Eterno como ese águila que cuida a sus polluelos, que le enseña a sus polluelos, queremos ver al Eterno como esa roca firme en la cual yo me puedo aferrar en los momentos de angustia y en las tormentas, tengo que aferrarme a su palabra. Entonces, el cántico nos enseña la esencia del pacto, la naturaleza de Dios, nos enseña también cuál es nuestro rol, propósito y función, y también nos enseña que somos inconstantes, que tenemos que cuidar nuestro caminar. Como dice, si no me equivoco, es Pablo quien dice que el que esté firme tenga cuidado de no caer. El que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, familia. Y el cántico nos recuerda que tenemos que ser cuidadosos, que siempre nuestra mirada tiene que estar en la voluntad de Dios. Y esto nos enseña un patrón, familia, un patrón que es bastante importante. Un patrón que lo vamos a ver que se va a repetir en toda la Biblia, hasta lo podemos aplicar en nuestras vidas. Y es un principio, más que un patrón, es un principio que podemos nosotros considerar después de estudiar este cántico, y lo vamos a ver en toda la Biblia.
y profundizando en el libro de Deuteronomio, profundizando en la Torá, profundizando en la historia de Israel, vamos a ver este principio. Y el principio es este, familia. Cuando la bendición de Dios parece retirarse, el hombre no debe cuestionar la capacidad de Dios, sino que debe examinar el estado de su relación con Dios. Es un principio que tenemos que tener en cuenta, familia. Cuando la bendición de Dios parece retirarse, el hombre no debe cuestionar la capacidad de Dios. Y tristemente lo que caemos fácilmente. Cuando las cosas no salen como a mí me parecen, como yo quiero, cuando la situación no va bien, la culpa es de Dios. No. El hombre siempre tiende a eso, a cuestionar la capacidad de Dios. ¿Saben qué, familia? Tenemos que cambiar ahora la forma de ver las cosas. Y esto nos va a ayudar a transformar nuestras vidas. Ahora vamos a entender por qué el mandamiento transforma nuestras vidas. Porque ahora entendemos que Dios en su naturaleza, de Él proviene todo, Él es la fuente de todo. Job lo dice, de Él proviene lo bueno y lo malo, de acuerdo a nuestros ojos. Pero todo tiene un propósito. Y el propósito es acercarnos a Dios, a que reaccionemos y volvamos a Él. Entonces, no tenemos que cuestionar a Dios, la capacidad de Dios, sino que lo correcto sería examinar el estado de nuestra relación con Dios cuando las cosas nos van bien. Y eso nos enseña el cántico. Y por eso ahora entendemos que los sabios dicen, ok, hay que estudiar el cántico, saberlo, pero también hay que profundizar en la Torah. Porque es lo que nos va a enseñar a permanecer dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo acercarnos a Dios? ¿Nos vamos a acercar de cualquier forma? No, hay una forma para acercarse. Y lo primero es despojarnos de podemos decir, el egocentrismo o el yo, alejarnos de eso. Alejarnos de las formas vanas de adorar los dioses extraños. Alejarnos de todo aquello que nos lleva lejos de la presencia de Dios. Alejarnos de todo lo que Él dice que es abominable. Todo eso tenemos que empezar a poner por obra. Es el primer paso, el ABC. Lo que enseñaba Santiago en Hechos capítulo 15 a, a, a los nuevos creyentes. ¿Alejarse de qué? De la inmoralidad. Y empezar a retornar y conocer la voluntad de Dios, y ahí vamos creciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer, familia. Y eso es lo que el Eterno está hoy permitiendo, que si estamos pasando por momentos de angustias, por momentos en los cuales nos sentimos en el desierto, familia, Él está con nosotros, pero es para que nosotros reaccionemos y pongamos por obra sus mandamientos. Él quiere probar nuestro corazón. Él lo conoce, pero más que nada Él lo quiere probar para que nosotros nos demos cuenta si realmente en el desierto vamos a obedecer al Eterno. Y ese es el propósito de este cántico. Y por eso este cántico se repetía en el templo todos los Shabbat. En la minjá de Shabbat, este cántico es el que se hacía en la minjá. Y yo los invito a que vayan y vean un estudio que se llama Shabbat en el templo, aquí en la Biblia en su contexto, y que puedan profundizar más en las lecturas que se hacían en el día de Shabbat y todo el protocolo en el templo. Bueno, justo dentro del protocolo de la minjá, de las oraciones de la tarde, de la presentación del incienso de la tarde, se culminaba que con el recitado de esta porción de Hasim, todos los meses, todos los sábados. Esto se divide en 6 partes y se recitaba. ¿Por qué? Porque era el método para nosotros recordar en todo momento de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de conocer que somos ahora parte de un pueblo y que tenemos un convenio el cual nosotros hemos dicho sí acepto y que ahora nosotros tenemos que obedecer y reconocer que si las cosas nos van bien, no hay que cuestionar a Dios, sino que tenemos que meditar en cómo está nuestra relación con Él. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este estudio. Quiero invitarlos a que se suscriban a la Biblia en su contexto, que le den like a los videos, a las enseñanzas, que los compartan. Todo eso nos ayuda, familia, a seguir difundiendo este mensaje. Y le doy gracias al Eterno por darnos la posibilidad y la oportunidad de compartir todos juntos de las porciones semanales, de aprender de sus mandamientos, de aprender de su palabra, de aprender de su casa. Wow, familia, somos tan privilegiados que ahora podemos, como dice aquí,
en este cántico, dejar de ser ignorantes para empezar a ser sabios y discernir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese es nuestro propósito. ¿Tenemos que orar? Sí. ¿Dedicar tiempo a la oración? Sí. Pero también tenemos que dedicar tiempo al estudio, familia. Así que yo los invito a que sigamos estudiando. Les doy gracias a cada uno de los que están aquí presentes, como también a todos los que ven estos videos de forma diferida por YouTube. Agradecerles por su compañía, agradecerles por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo juntos. Y el Eterno nos permita próximamente comenzar con una nueva serie de estudios sobre la Torá, sobre los mandamientos y la palabra del Eterno. Así que familia, ha sido un gusto compartir esta serie, este ciclo, y nos vemos en el próximo ciclo. Así que familia, shalom, nos vemos, un abrazo grande, nos estamos viendo próximamente en un nuevo ciclo. Shalom familia.